En el anterior vídeo de la serie Piratas igual a banqueros, el saqueo de los países, os dejé un dato que merece una profundización, porque hay, como veréis, bastante que descubrir ahí. El dato es, bueno, algo que he comentado en la página hace ya muchos años, el absurdo de que se cargue un impuesto al trabajo cuando le llaman renta. El impuesto sobre la renta de las personas físicas. Renta, como sabe todo el mundo, es un alquiler. Tú has rentado una casa, pero no un trabajo. Aquí, en esta corrupción del lenguaje, como os vengo diciendo desde hace ya bastantes años, es donde encontramos el corazón, el core, que diría un informático, del sistema. Así pues, teniendo en cuenta aquello que os conté en el segundo vídeo de la serie Dinero y Dios, acordaos, impuestos, tributos a Yahvé, que tributar es al mismo tiempo venerar a un Dios y pagar impuestos, de donde se deduce, obviamente, que el pueblo que sometía a otro, al mismo tiempo que le hacía venerar a su Dios, le cobraba impuestos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, con estas cosas, con estos datos, vamos a profundizar en este vídeo acerca de lo que se esconde detrás del mundo de los impuestos y el lenguaje fiscal. Vamos allá. Bueno, teniendo claro que en castellano, y también en inglés hasta cierto punto, porque hay muchos sinónimos diferentes, renta es un alquiler y, por lo tanto, el impuesto sobre la renta es un absurdo, porque el trabajo humano no es una renta, es un bien vivo, no es un bien muerto. Vamos a profundizar acerca de este concepto. Y vamos a ir al inglés, que, como sabéis, es el lugar donde nació el impuesto sobre la renta de las personas físicas en 1913, año de la creación de la Reserva Federal Americana, aunque los más letrados sabréis que esto ya estaba predicho en los míticos protocolos de los sabios de Sion, que son de 1893-1894. Si no lo has leído, tienes que leerlo, es uno de los libros importantísimos y, bueno, casi que inexcusables del mundo de la conspiración. Entonces, la entidad que recauda el impuesto sobre la renta en Estados Unidos es anterior incluso al propio impuesto. Creo que es de 1860 y tantos, y se llama IRS, que significa Internal Revenue Service. Bueno, la palabra revenue es francesa, como había sospechado, y significa devuelto. Algo raro, ¿no? Porque es lo que vas a dar, ¿no? Vas a dar un impuesto, y aquí vais a ver que en esta duda, en este misterio entre si algo va o vuelve, es donde yo creo que reside el meollo del impuesto sobre la renta, que en este vídeo voy a dejar planteado, pero os insisto que aquí hay mucho por donde profundizar y es un tema casi metafísico. Ya veréis cuando empezás a razonar a través de los diferentes sinónimos o significados también de una misma palabra, bueno, pues encuentras mucha información para darle vueltas al coco. A ver, la palabra revenue en inglés, la traducción al castellano, son estas 4 o 5, ¿vale? Una de ellas es ingresos. Bueno, que esto podría tener algo que ver con el considerar, el gravar con impuesto al trabajo. ¿Qué es ingresar? Es dar paso hacia adentro. O sea, te cobran un impuesto por que entre algo, en este caso, dinero. Lo que pasa, claro, es que lo has trabajado, no que sea un alquiler. Te lo has tenido que trabajar. Otro de los sinónimos o de los significados de esta palabra, en principio en inglés, pero francesa, es rédito. ¿Qué es rédito? Pues rédito es un beneficio, bueno, es un interés de una inversión, cosa que evidentemente no es un trabajo. Un trabajo no tiene un interés ni hay un beneficio, bueno, en tanto en cuanto, si consideras el significado de la palabra beneficio, bien que se hace o se recibe, pero claro, por hacer el bien te van a hacer pagar un impuesto. Qué raro, ¿eh? Y luego las fundaciones están exentas de impuestos, porque supuestamente sabéis que se dedican a hacer algo bueno, que luego, bueno, están implementando la agenda cultural de esta gente, ¿no?
Qué raro, ¿eh? Por hacer el bien te cobran un impuesto. Pero el más interesante, sin duda, de los significados de la palabra rédito es regreso, regresado. O sea que te cobran un impuesto por algo que has regresado. Pero ¿a dónde regresa? El asunto es ¿a dónde regresa el dinero? Quedaros con esta idea, que no queda claro si ingresas o regresas. O sea, el regreso sí es el impuesto, evidentemente, ¿no? Pero esta idea de si no se sabe si entra o sale, me parece curioso. Luego otro de los significados es ganancia, que es lo que ganas. Bueno, esto, pues sí, podría entrar dentro del concepto, ¿no? Bueno, vamos a continuar porque, claro, la expresión impuesto sobre la renta de las personas físicas tiene otra parte, otro sintagma, que es las personas físicas. Bueno, yo creo que todo el mundo está habituado a escuchar esta perífrasis y lo identifica con un ser humano, en contraposición a las personas jurídicas. Y esto, desde el punto de vista legal, es así. Estas expresiones vienen del derecho romano. Persona física es un miembro de la especie humana susceptible de adquirir derechos y obligaciones. Digamos que es esa parte legal. Ese es otro tú. Porque dice, es un miembro de la especie humana susceptible de adquirir derechos y obligaciones. O sea, es tu yo legal. Y aquí recordamos esta tomadura de pelo de que al registrarnos nos convierten en otro, en una corporación, en una cosa. Y esto, cuando mezclamos ambas ideas, vais a entender que aquí sale algo. Por contraposición, la persona jurídica es una entidad de derecho. Por ejemplo, una corporación, una asociación, una fundación. Y aquí es donde hay que detenerse. Porque, claro, estamos diciendo que una persona jurídica es una entidad. ¿La entidad? ¿Qué es una entidad? Pues vamos a contraponerlo con persona física. ¿Qué es persona? Persona es una máscara. Persona es una palabra que viene del griego y se empleaba en el ámbito del teatro para significar a las diferentes personalidades que adoptaba un actor. Persona, era para sonar. Claro, entonces estamos hablando que la persona no es el ser, sino es la máscara, es el otro. Y entonces, claro, volvemos a contraponer esta máscara física, esta persona física con la persona jurídica y, bueno, pues lo que se deduce de aquí es que hay una persona física que es, digamos, el ser humano, pero sin el alma. Esto es susceptible de recibir bueno, pues estos derechos y obligaciones. Y luego hay una personalidad jurídica, que son estas corporaciones que acaban en los paraísos fiscales, o sea, que están repletas de ellas, que son entidades, es decir, digamos que unos seres sin cuerpo. Una especie de demonios, podemos decirlo, ¿no? Las entidades son eso, ¿no? Ese es otro significado de la palabra entidad. Lo cual a mí me lleva al ámbito de las películas de Tim Burton, ¿no? Estas películas en las que aparecen muchos fantasmas y seres sin cuerpo, ¿no? Eso es un poco el ambiente que hay en las islas de los piratas, ¿no? Hay muchas películas, yo ahora mismo no recuerdo ninguna, creo que el Piratas del Caribe es un poco así, ¿no? Son eso, entidades sin cuerpo, son demonios. Entonces, bueno, pues habría que pensar que esta persona física a la que le cargan el impuesto es un ser, pero sin alma, es tu parte física sin el alma. Entonces, vamos atrás y vamos a recomponer qué significa el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Bueno, el impuesto es algo que te imponen, es una carga. Pero claro, si decimos que renta es un alquiler, el alquiler de las personas físicas, y si estamos de acuerdo en que una persona física es este ser sin alma, el impuesto sobre el alquiler de las personas físicas. Alguien está alquilando a esas personas físicas, alguien está alquilando a esos esclavos, y eso es lo que hay que pagar. O sea que aquí de lo que se está hablando es de la esclavitud. Si el impuesto sobre la renta es el alquiler de esos seres sin alma, esto es una prueba evidente, máxime, si lo contraponemos en que hay una serie de gente que está por encima
de este impuesto sobre la renta que va de sus capitales a los paraísos fiscales, esos serían los seres libres y los otros, nosotros seríamos los esclavos. Entre los comentarios del segundo vídeo de la serie Piratas y Banqueros, hubo alguien, me parece que se apellida Blázquez, que hizo un comentario muy bueno, profundizando en las ideas que yo lanzaba en el propio vídeo, que es que a fin de cuentas nuestros impuestos, evidentemente, sirven para pagar los intereses de la deuda, de esta deuda que contraemos por utilizar el dinero de estos, bueno, vamos a decirlo así, adoradores de Yahvé, de manera que la economía real está sosteniendo a la economía especulativa, y esto sería la explicación de lo que ha pasado en la crisis. O sea, la economía falsa, estos demonios están vampirizando, están chupando la energía de la economía real. Y, bueno, a consecuencia de ello, ahora lo veremos, pues se estrangula la economía, lo vamos a ver más claro, cuando profundicemos en otros conceptos que son concomitantes, que están dentro del ámbito semántico del impuesto. Vamos, por ejemplo, con la palabra cotizar. Bueno, sabéis que una empresa cotiza en bolsa, pero ¿os habéis fijado que cotizamos a la Seguridad Social? Las empresas, estas entidades, estas personalidades físicas cotizan en bolsa, y ahora veremos lo que significa, pero nosotros, bueno, no sé si nosotros, o nuestro alter ego, ese otro yo, cotiza a la Seguridad Social. Así que vamos a ver qué significa la palabra cotizar. Pues uno de los significados es pagar una cuota. Bueno, pues eso tiene que ver con lo que estamos haciendo, pagar una cuota a la Seguridad Social, pero si completamos ese significado con el otro, que es fijar en la bolsa un precio, llegamos a la conclusión de que nuestro precio es lo que tenemos que pagar. O sea, nuestra cotización a la Seguridad Social es el precio que esa entidad que nos posee considera que tenemos. Y aquí recuerdo que estas informaciones más avanzadas de todo este ámbito de la ley marítima aseguran, y yo lo he leído por bastantes lados, que, bueno, y eso es así porque nuestras pensiones, por ejemplo, están cotizando, o sea, cotizando, están siendo vendidas y compradas. O sea, perdona, ¿qué he dicho? Nuestras pensiones, sí, correcto, los planes de pensiones, o sea, que cotizan con los números de la Seguridad Social. Están traficando con los números de la Seguridad Social. En realidad, y esto es algo importante, que no puedo demostrar, esto es solo una deducción, hay otras cosas que, bueno, las estoy fundamentando con el diccionario, pero la deuda de un país, la deuda emitida, la contraparte, el aval, es la propia gente, son los números de la Seguridad Social, el valor que se le da como elemento productivo a cada ser humano de un país. Por eso lo de la productividad. Por eso insistían tanto en la productividad, porque en tanto los elementos de un país produzcan más, vale más esa deuda o menos. Estos son razonamientos míos, ¿vale? Bueno, vamos con la palabra tasa. Una tasa es un impuesto, ¿no? Se utiliza como, se pone una tasa, bueno, por cierto, pues es evidente que los precios al final los colocan, son en base a los impuestos. O sea, tú te pones a, y esto ya ha quedado claro, te pones a ver la factura de la luz y te das cuenta que todos son impuestos, o sea, 40-50%, igual que la gasolina. De manera que esto de que el mercado regula los precios es una majadería. Los precios, ahora lo vemos en España, estamos en mayo del 2017, y ahora se han sacado de la manga un impuesto para las bebidas azucaradas con la excusa de que provocan obesidad. Y han dicho el gremio de este tipo de bebidas que es cierto que es así, pero dicen, por aquí, lo que queréis es recaudar más, igual que las multas por tráfico, las multas por aparcar, todo esos son impuestos y han sido obligados los gobiernos a imponerlas a sus ciudadanos para pagar esas deudas, con lo cual, bueno, vamos a la tasa. La tasa, fijaros que cuando se tasa una casa, por ejemplo, ¿qué se está haciendo? Se fija el precio de algo. Entonces, se fija el precio de las cosas y, al mismo tiempo, se impone ese impuesto, o sea, se tasa. ¿Qué se está haciendo? Se está haciendo otra vez, está fijando el precio bueno, sí, de lo que hay que pagar. Las tasas están fijando el precio de las cosas. Bueno, casi por último, vamos a la palabra gravar, que también es otro sinónimo
seguramente tendrán matices, porque como digo, yo no soy abogado y creo que aquí, sobre todo, fíjate, os lo voy a dar un consejo, dentro del mundo de las notarías y de los registros, allí vais a encontrar, os lo digo, un filón. Pues grabar es imponer un peso, bueno, una carga, bueno, eso es un poco el significado de el impuesto. Te graban, te colocan una carga. ¿Y qué es eso? ¿Qué es colocar una carga? Pues, chicos, yo lo veo muy claro. Si te colocan una carga, es que está llevando la carga, es que estás esclavizado. Lo que pasa es que, como llevo diciendo desde hace tiempo, la esclavitud mutó a partir de la Revolución Francesa y se convirtió en algo mucho más sofisticado, y por ahí es por donde la gente se ha quedado colgada de esa idea del progreso. Resumiendo este vídeo, el problema de la economía son los impuestos que pagamos para pagar las deudas por usar el dinero que no es nuestro. Ese dinero en ningún momento ha sido nuestro, simplemente pasa por nuestras manos, y la evidencia del lenguaje de lo que significa ingreso o rédito es que apenas pasa por nuestras manos, pero nos lo sacan con los impuestos. O sea, ellos no tienen, y bueno, con las propiedades pasa igual. O sea, todos esos impuestos que se cargan por el registro, por las notarías, cuando se profundice, os estoy diciendo algo que va a suceder, nos daremos cuenta que en ningún momento la casa es tuya. Tú eres transitoriamente un usufructuario, pero el poder de la propiedad creo que no es tuyo. Entonces, toda esta historia con subir los impuestos para pagar este estado del bienestar es una auténtica majadería. Porque imaginaos, si no tuviéramos que pagar el impuesto sobre la renta, la cantidad, primero, de dinero que tendríamos para comprar más cosas, lo cual generaría más empleo, pero por otro lado, para trabajar menos horas, con lo cual más gente podría trabajar. Y, bueno, evidentemente, tendría que haber un impuesto, porque hay ciertos pagos que sí que, o sea, hay ciertas infraestructuras que hay que mantener, aunque también abro un paréntesis, como era de cajón, estaban apareciendo informaciones, en concreto en relación con el exalcalde de Madrid, de Alberto Ruiz Gallardón, pondré el link por ahí, que, bueno, evidencian que a cambio del préstamo para las infraestructuras se le cede el mantenimiento a las empresas coaligadas con, bueno, que son todas esta mafia, con esta banca, y, bueno, se les aseguran unos contratos de mantenimiento, pero brutales. Yo siempre me he planteado, diciendo, hace ya tiempo que he pensado, bueno, vamos a ver, una vez que se pagan las infraestructuras, por ejemplo, la fibra óptica, eso es un buen ejemplo, pero podemos hablar de la electricidad, las centrales hidroeléctricas nucleares X, el tren, evidentemente hay un gasto por la electricidad, pero si está pagado esas obras, bueno, en la energía nuclear sería diferente, pero a ver, que alguien me explique a dónde van. Si cogen 1 millón de personas cada día el metro de Madrid y pagan 2 euros por ello, se están recaudando 2 millones de euros. ¿Me queréis decir que esas cuentas cuadran? O sea, esto es una tomadura de pelo. O sea, ¿qué mantenimiento necesitan la fibra óptica? Bueno, algún día se puede estropear algo, pero perdonad, o sea, el gasto está cuando inviertes en crear esa red, pero una vez que está hecha, eso está pagado. Aquí hay algo que no encaja, y lo que no encaja es que hay unas empresas que a cambio del préstamo exigen el mantenimiento, y bueno, como ha salido en relación con Gallardón, pues le prometían el 7% de beneficios. O sea, por no hablar de las franquicias. Aquí hay un tema, para los que sepáis un poco del tema fiscal, muy interesante, porque todo este entramado que está hundiendo al pequeño comercio está justificado evidentemente desde el plano fiscal, y algún día nos enteraremos que todas estas franquicias al final están dependiendo de la sinagoga, por hablar pronto y claro. Así pues, bueno, os pondré el vídeo que prueba que no hay ninguna ley para que justifique el pago sobre el impuesto sobre la renta en Estados Unidos. Este es del mítico vídeo America from Freedom to Fascism, América de la libertad al fascismo, del productor de Hollywood
Aaron Russo, que murió en estas circunstancias al poco de hacerlo, y bueno, pues que queda claro que no es moral y no está justificado legalmente que se cobre un impuesto sobre el trabajo. Esto es en Estados Unidos. También os voy a decir que esta información, bueno, tiene que expandirse, pero tampoco os recomiendo que toméis unas medidas radicales en cuanto a esto, porque bueno, hay una serie de consecuencias y sobre todo en el ámbito hispano y latino no está claro. En el ámbito anglosajón está más claro. Ha habido gente que ha conseguido a base de esto tumbar, ha habido juicios que se han ganado, pero aquí no está claro y hay toda una labor importante que hacer para traducir y llevar dentro del ámbito hispano estas cuestiones al ámbito de lo legal, que, como digo, y por acabar el vídeo, nos lleva al derecho romano, que a su vez los conceptos creo que deben venir del mundo griego, y bueno, todavía está en el limbo saber de dónde copiaron los griegos algunos de sus conceptos legales, que bueno, pues de los que seguimos bebiendo y que seguramente vamos a tener que desmontar para encontrar todas las trampas del sistema. Así pues, bueno, os dejo con este pequeño vídeo y os recomiendo, os insto a que profundicéis en las notarías y en los registros de propiedad, y os alerto contra los manipuladores que utilicen esta información para generar caos, como se está generando. Y Dios mío, madre mía, cuánta gente ha caído en esa trampa con lo de la tierra plana, o por ejemplo con elementos como el Sergio Pop, nunca mejor dicho, Monor, que ahora os daréis cuenta lo importante que para la cábala es su trabajo al distorsionar esta vía para conocer cómo nos manipulan con las gilipolleces que está diciendo este farsante. Bueno, pues ahí queda eso y hasta la próxima. Os digo que estaré en algunas ciudades españolas en el mes de mayo, junio y julio presentando mi último libro, Comunicación Humana, del malentendido a la telepatía. Málaga, Granada, Alcoy, Villena, Valencia, Vitoria y San Sebastián. Meteros en mi página rafapal.com para conocer las horas y los lugares. Eso sí, estamos en el 2017, a ver si lo vais a ver el año que viene y os creéis que es esa fecha, ¿vale? Venga, hasta la próxima. But We the People Foundation for Constitutional Education put a full-page ad in the USA Today on July 7th, 2000. And within the body of that ad was a $50,000 challenge for anyone that could show the law. And to me, $50,000 is a lot of money. So I went after that and did the research based on the fact that I thought, let's put this baby to bed. I'm hearing all these rumors. You know, I'm going to kill two birds with one stone. I'll answer these people's questions that are asking me, and then I'll win this $50,000. And, you know, based on the research that I did throughout the year 2000 and that I'm still doing, I have not found that law. I've asked Congress, we've asked a lot of people in the IRS commissioners, helpers. They can't answer, because if they answer, the American people are going to know that this whole thing is a fraud.